gente que están haciendo un gran trabajo. Los compañeros dicen que van a competir contigo. Carolina, David Collado, Jefferson Lobatón. Todos son gente con buenas intenciones. Lo que va a definir mañana, todo es válido. Ahí voy, esa es mi pregunta. Sí. Saluda la idea, Wellington Arnaud, de participar en un debate interno entre los precandidatos o presidenciables del PRM. ¿Dólares? El PRM en la oposición fue muy crítico del PLD. Ahora, tu opinión histórica de esos 20 años de gobierno del PLD, ¿para ti tuvieron más luces que sombras o a la inversa? Eso es tipo una favela, como la película Ciudad de Dios, que ustedes vieron. Así mismo, hay gente que no sabe cómo en la República Dominicana en algunos sitios se vive. Debe llegar a un punto que temas fundamentales de garantía del desarrollo, no importa quién venga, nosotros tenemos que tener un código que hay que hacerlo. De repente pero ¿qué es lo que va a hacer el gobierno con esas tierras raras? Tú lo ibas a decir. Antes de usted responder, cabe mencionar que esa pregunta es una pregunta codiciada por muchos medios que querían sus impresiones. Una conversación de poder con Wellington Arnaud, director del INAPA. Y esto es Friendo y Comiendo. Wellington, una pregunta un poco personal de inmediato. Cuando tú entras a Tren de Gobierno, ¿qué cambia de cara a lo que tú tenías preconcebido y ya 3 meses después, 4 meses, 5 meses, siendo funcionario? El presidente, primero gracias a Neody y a Melvin, de verdad que me siento contento de estar aquí con ustedes. Y solamente veía este estudio y yo pensaba, bueno, algún día iré para allá. Esto está espectacular. De verdad Adelante. Que sí. Felicidades. Gracias. En la transición, el presidente me pregunta, me dice, Wellington, o no me pregunta, me dice, mira, busca 3 posiciones que tú quieras colaborar y pásame. Cuando él me dice eso, yo le digo, no. Dime cuáles no pueden ser para que acortemos el tiempo. Tú me dices cuáles no pueden ser y entonces yo te traigo una lista de 3 posiciones que yo pudiera contribuir. Así fue. Entonces él me dijo unas cuantas que ya estaban definidas, una lista corta, Y luego nos reunimos con el equipo y le planteamos 3 o 4 posiciones. Sin embargo, cuando él me dice que es INAPA, yo no tenía idea de que iba a estar en un tema de agua potable y saneamiento. Inclusive, recuerda el tema de la ley, que la ley establecía que tenía que ser ingeniero. Y que se armó un lío. Y hubo un tema. Yo con eso, o sea, yo lo sentí. ¿Y tú sabes quién fue que se dio cuenta de que precisamente había un tema con la ley? Fue mi equipo. Uno contento porque no quería que estuviéramos, mira, no vamos para allá. Tenemos este tema. Sin embargo, el presidente me explicó la idea que él tenía de colocar este tema como un eje fundamental de su gobierno, de los planes de la deuda social con el agua. Y yo, que había sido una década presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Humano, que todos los temas de medio ambiente, sostenibilidad, igual educación, salud y demás, era mi agenda legislativa. Y él quería una persona de determinación, donde me necesitaran yo lo iba a hacer y iba a poner el 100%. Entonces yo le dije que sí, que no había problema. Ya recuerdas el tema que aconteció. Mira, fíjate cómo es este relato. Y muchas personas dijeron, Wellington le están cumpliendo y él forzó para estar en esa posición y demás. Y yo solamente me río porque ya tengo muchos años en esto y a mi familia siempre la oriento y le digo, mira, esto de la política, ellos están claros de que hay muchas cosas que se dicen que no son la realidad al final y el tiempo se encarga de todo. ¿Qué hice, Neody? Inmediatamente me rodeé de lo mejor. Me rodeé de un equipo, fui al partido y en el partido el equipo de ingeniería tenía especialistas en materia de agua potable y saneamiento y te puedo manifestar que yo no conocía a mi staff completo, yo no conocía el 95%
de los ingenieros que hoy y que me han acompañado en este proceso. Luis te busca por gerente. Se entendía que tú eras o podías ser un buen gerente. Correcto. Él entendió que yo era la persona indicada para liderar, que de hecho a los pocos meses nos dio la responsabilidad de coordinar todo el sector. Y hay algo importante, Aneudi y Melvin, que es la motivación. Después que se generó todo este tema, yo me he ocupado desde el día 1 de trabajar, primero porque donde esté tengo que hacerlo bien, pero también para que nadie señalara al presidente Luis Abinader y le dijera, te equivocaste con esa decisión, sino todo lo contrario, tuviste razón. Este es un tema que se ha asumido con mucho carácter, con responsabilidad. Hemos logrado administrar de manera eficiente, eficaz y sobre todo transparente en un tema tan sensible, porque recuerda, Aneudi y Melvin, que en los del año 16 al 20 más o menos, había una narrativa en materia de la ineficiencia de las instituciones del Estado que administraban el agua potable, de que no podían administrar de manera eficiente. Y esto se genera, este ambiente siempre se genera cuando hay el interés de que un sector que esté en manos del valga la redundancia, el sector público, pase a manos privadas. Si vamos para dejar bastante claro mi visión, ¿qué hemos nosotros hecho a partir de que, como en las gestiones pasadas no tenían este tema como una prioridad, y eso se puede verificar con el presupuesto que antes se destinaba a estas instituciones, porque tú puedes ser un buen gerente, pero si no hay una voluntad política de que un sector pueda hacer un trabajo eficiente, es imposible tú hacerlo. Eso es algo que hay que señalar. Esta administración creó el Gabinete del Agua, el presidente se reúne cada martes, conoce toda la política. ¿El presidente va a INAPA todos los martes? No, en el Palacio. Yo voy al Palacio. Yo voy al Palacio. Cada martes hay una reunión a las 5 de la tarde con todo el Gabinete de Agua y Construcción. Se le da seguimiento permanente a la política pública, que ya existe una política pública en materia de agua potable y saneamiento. O sea, ya hay un norte, hay una voluntad política, y por eso es que tenemos ese resultado. O sea, hemos demostrado y hemos desmontado de que desde el Estado no se puede administrar de manera eficiente, eficaz y transparente, y el norte nuestro es precisamente lograr que estas instituciones sean autosostenibles, porque son deficitarias. Tenemos una deuda enorme de décadas en materia de agua potable y saneamiento, y en eso estamos trabajando. O sea que pienso que vamos por un buen camino, las inversiones están ahí, hemos incluido más de 2,5 millones de personas que antes no recibían un servicio de agua nunca, en otros casos de manera muy intermitente. Igualmente el saneamiento, que todavía es aún peor, hemos incluido casi 1 millón de personas que hoy reciben un servicio de tratamiento de aguas residuales en sus hogares, que eso es fundamental para mejorar la calidad de vida de la gente. Melvin Sena. Usted explicó bastante bien las razones por las cuales el presidente lo escoge y lo pone en INAPA. Sí. Que él quería un gerente que pueda contar con la confianza de él plenamente para la visión del presidente. Sí. Bien, hasta ahí. Pero en sus funciones, ¿cuál ha sido el proyecto que usted entiende que ha tenido un mayor impacto en la ciudadanía? Porque yo conozco del proyecto de Gurabo, que ahí se hicieron unos apartamentos también. Sí. Ahora el apartamento del acueducto de Miche y un sinnúmero de obras. Pero a Wellington, ¿cuál le llena más de satisfacción por el impacto que causó en la ciudadanía? A veces algunos amigos de otros pueblos, como Barahona, por ejemplo, que tengo vínculos en todo el país, me dicen, tú nada más quieres a Santiago. Pero debo decir que el proyecto, que a mí todos son importantes y la gente sabe que le damos seguimiento y el mismo trato, pero el proyecto de mayor impacto social y medioambiental, se lo comentaba antes de iniciar, que se ha ejecutado y se está ejecutando en la República Dominicana, es el saneamiento de Arroyo Gurabo. ¿Por qué? Estamos hablando que
contribuimos a eliminar al final el 43% de la contaminación del río Yaque del Norte. Eso es el río Quinigua, Jacagua y el Gurabo son todos afluentes del Yaque del Norte. Estamos logrando y hemos logrado en la parte medioambiental recuperar el bosque ribereño, incluir 25,000 metros de área verde a esta zona. Y lo que era un entorno totalmente de una extrema vulnerabilidad, donde la gente vivía en extrema pobreza también, hoy hemos reubicado 1,100 familias que viven dignamente en un apartamento que construyó el Ministerio de la Vivienda en una relación interinstitucional. Felicitar a Carlos Bonilla, a Ney García, a todo su equipo, porque ya 1,100 familias viven allí. O sea, eso es una transformación. Y decirte del tema social, ahí nosotros hemos eliminado más de 20 puntos de droga. Cuando yo fui la primera vez a Neody Melvin allá, que entré, a los 2 minutos yo tenía 5 gente ya con radio en la mano y todo ese sector con cámaras. Eso es tipo una favela, como la película Ciudad de Dios, que ustedes vieron. Así mismo, ¿eh? Hay gente que no sabe cómo en la República Dominicana en algunos sitios se vive. Ahí se vivía, porque el hoyo de Puchula, que tenía 450 viviendas, ya no existe. Ahora hay el Parque de los Amanes. Tenemos el parque público de niños más grande del Caribe, que recibe más de 600 niños. Siempre eso está lleno. Pero que es una obra de calidad. La verdad que es una obra de calidad. Y recuerdo ahora, cuando digo calidad, me remonto a lo que dijo en Miches, el representante de Promiches, que habló Fran Elías Rainieri, que dijo, yo me equivoqué porque cuando hicimos el compromiso con Promiches en el Palacio del Presidente, porque nunca antes, yo le dije a Wellington que tenía que hacer una gran inversión y que necesitábamos tener el agua. Y Wellington me dijo que iba a terminar, yo le dije, voy a terminar primero que tú. Y él me dijo, yo lo dudo. Y recordó allí que se equivocó porque por primera vez una obra pública termina primero que una obra privada. Y Gurabo es una muestra de calidad. Yo quiero que ustedes vayan a ese parque que se inauguró hace más de 1 año y parece que fue ayer. Pero hicimos otro parque con cancha deportiva, gimnasio al aire libre. Hemos hecho una ciclovía, una vía de acceso, un canal donde hoy la gente puede divertirse, compartir en familia. Y lo mejor de Gurabo está por venir. Y lo difícil fue llegar allí, porque se ha podido realizar sin ningún inconveniente por la relación con la gente. Nosotros mudamos a más de 600 familias, pero no la mudamos a un apartamento porque los apartamentos no estaban listos. Nosotros la mudamos con el compromiso a una casa alquilada que le íbamos a entregar un apartamento a futuro. Y la gente nos creyó con la incredulidad que se tiene por cosas que han ocurrido en el pasado con proyectos de esta naturaleza. Y yo pienso que ese es uno de los grandes logros que hemos hecho. Y debo reconocer el apoyo de Santiago Solidario, de la Defensa Civil, que contribuyeron en hacer el censo en principio, que no se dijo para lo que era, porque eso fue buscando antecedentes en proyectos parecidos que nosotros investigamos para no cometer esos errores. Los voy a invitar para que puedan ver en gráfica de lo que les estoy diciendo. Y sin duda, ese es el proyecto cumbre nuestro. Vámonos a la parte política, Sí. luego de la parte, digamos, institucional. Tú fuiste candidato presidencial en el 2020, si no me falla la memoria. Sí. Tú competiste ahí contra, evidentemente, el presidente. También estaba Hipólito internamente compitiendo. Ahora, cuando tú ves, por ejemplo, que tú tienes como competidor a una Carolina Mejía, tú representas un relevo en el PRM, si no me equivoco, ¿no? Sangre nueva. Voy a cumplir 50 años. Sí, pero bueno. Pero como tú, yo me cuido. Yo te llevo como 15 a ti. Yo tengo 43. Pues mira, el hombre. Entonces, Voy a cumplir 50 ahora en diciembre. bueno, cuando tú ves que tienes a este competidor, tú no sientes como que, de una u otra manera, tú estás compitiendo contra Hipólito Mejía. Porque dejémonos de cosas. Hipólito
habla más del proyecto de su hija que ella. Aneudi, tomando en cuenta que conforme a la ley, nosotros estamos en una etapa que todavía no se ha iniciado ese proceso formalmente. Estamos enfocados, fíjate, con el entusiasmo que narro mi gestión, y estoy convencido que conforme a como nosotros, como PRMistas, que hoy estamos dirigiendo el Poder Ejecutivo, y bueno, prácticamente la mayoría en todos los poderes, tanto el Poder Legislativo, igualmente el municipal, la tarea nuestra es seguir demostrando que nosotros lo hacemos mejor, que estamos administrando el país conforme a lo que la gente quiere y que nosotros tenemos los pies sobre la tierra, de que viendo un poco atrás, el partido hoy en oposición tenía prácticamente todo y la gente le dio un voto de castigo porque se desviaron de lo que en su momento la gente entendió y votó por ellos. Y en el 2024 fue una muestra de que sí, el pueblo dominicano está satisfecho porque nos dio aún más un porcentaje. Entonces, tomando en cuenta eso, mira, los proyectos políticos se maduran, Aneudi. Y en tu introducción, ciertamente tú manifestaste mi participación en el año 2019, donde fue un proceso de un gran aprendizaje para mí. Vengo hace 25 años trabajando fui presidente de la juventud del antiguo partido, construí desde ese momento y he alimentado relaciones primarias con dirigentes que eran jóvenes en ese momento y hoy son senadores, alcaldes, diputados, y que cuentan con un gran liderazgo en cada una de sus demarcaciones. Conozco el país, conozco todos los distritos municipales, todos los municipios del país, conozco a la dirigencia en todo el territorio nacional. Y en el 2019 muchos no entendieron que yo, siendo legislador, ya 10 años como legislador, entendí que había cumplido mi rol en el Poder Legislativo y di ese paso. Muchos decían, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué ahora? Y en aquel entonces no entendieron, pero hoy dicen, wow, no lo vi, pero ahora me doy cuenta del por qué. Los procesos se van madurando. Ya yo tuve una participación cuando todos éramos de la oposición, Aneudi. Todos estábamos en la oposición. Y yo tuve ese ejercicio donde pude mostrarle al país cuál era mi línea de pensamiento, qué era lo que yo quería que la gente supiera, qué piensa Wellington Arnaud en materia de salud, en materia de educación, en materia de medio ambiente, en materia de comunicación vial, en materia de seguridad ciudadana, en todos los aspectos. Y esa era mi tarea. Ya, como a tu pregunta, eso es lo mismo que un deportista. El deportista va quemando diferentes etapas para llegar a la liga que le corresponde. O sea, de todos, ya en este caso, aunque todavía voy a cumplir 50, pienso que tengo ya una experiencia de muchos años y eso me siento feliz porque todos son buenos compañeros. Pero la pregunta de usted se cuida mucho cuando dice que todavía no es tiempo y todo eso. Pero sí existe un sector importante de la sociedad que lo aspira. Pero yo quisiera saber a esas personas que todavía no conocen tanto de Wellington Arnaud, que usted le diga quién es Wellington Arnaud y por qué deberíamos nosotros prestarle atención a sus pretensiones políticas. Bueno, gracias. Y una de las cosas que agradezco de este espacio es que precisamente esta gran audiencia puede saber quién soy yo. Uh-huh. Y como dije anteriormente, vengo ya 25 años de mi vida dedicado a la actividad política, también a mi parte ya privada, ¿no? Vengo del sector agropecuario. Sin embargo, he construido en ese tiempo, fui presidente de la juventud del PRD en su momento, el partido donde me inicié, y la mayoría de los que estamos en el PRM también. Pero vengo de una familia donde yo participé como secretario general del comité de base I-37 de la zona I-5 en el ensanche Quisqueya, muy joven. Luego pasé a ser dirigente de la zona, luego pasé a ser dirigente de la región, luego del distrito, luego vicepresidente nacional de la juventud
presidente nacional de la Juventud del Partido, 2 veces vicepresidente de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas. Después dirigí la campaña presidencial en el 2008 en materia de juventud, en el 2010. Al candidato Miguel Vargas. Sí, con Miguel Vargas fui el jefe de campaña juvenil. En el 2010 fui electo por primera vez diputado. Fui director político de la campaña presidencial en el año 2012. A Hipólito. 11 con Hipólito. Okay. Recorrí el país en ese momento. Fue una gran experiencia vivida porque fue el tránsito del trabajo juvenil ya con otra generación, y ahí pude conocer a la dirigencia en ese momento en cada rincón del país, porque recorrí palmo a palmo todo el territorio nacional en varias ocasiones. Yo hacía todo lo que iba a hacer el candidato primero. Y si Aneudi estaba allá en Cañongo, que tenemos a Tony de alcalde ahora mismo, y Tony tenía cualquier situación, yo iba donde Tony. Mira, Tony, ¿qué te pasa? No, aquí nos está tomando en cuenta. Y cuando venía el candidato, dice, mira, Tony se va a montar contigo de Cañongo y lo vamos a llevar hasta Capotillo. Y de ahí allá, bueno, que Capotillo está Jarín como alcalde también ahora, y tú le vas a decir esto y que él cuenta contigo. Esa experiencia fue muy buena en ese entonces. En el 2016 fui director político de la campaña de Luis también, donde me tocó recorrer todo el país, manejar el tema de las alianzas en ese momento. En ese intervalo de tiempo fui cuatro veces miembro de las comisiones organizadoras de mi partido. Y en el 2020 ya participé como precandidato, y luego que ganó el presidente hoy, Luis Abinader, fui responsable de la campaña presidencial de todo el sur del país. Y en el 2024 fui responsable de la campaña de Santo Domingo Este. Esa es la parte política. Ya en cuanto a nuestra visión, y fíjate que tocó el tema de las teorías económicas muy vehementemente a Neudi, que está bastante definido. Ese es un tema importante porque la República Dominicana marcha muy bien. Yo pienso que los resultados en materia económica, tanto macroeconómica, en política monetaria, nosotros en niveles del fortalecimiento institucional estamos recibiendo este año 4.500 millones de dólares. El PRM en la oposición fue muy crítico del PLD. Ahora, tu opinión histórica de esos 20 años de gobierno del PLD, ¿para ti tuvieron más luces que sombras o a la inversa? Sí, donde estamos hoy se debe a que todos los gobiernos anteriores pusieron su granito de arena. Eso hay que decirlo, porque uno no puede decir que todo es malo. Yo pienso que nuestro país es una estrella en Latinoamérica. Somos la 7ª economía hoy día. Te decía que recibimos 4.500 millones de dólares de inversión extranjera en el 2024. Ahora, del 2005 al 2011, el promedio de inversión extranjera fue 2.050 millones de dólares. Del 2012 al 2019, la inversión fue de 2.550 millones de dólares de inversión extranjera. Y en el 2024 recibimos 4.500 millones de dólares. Ahora yo te digo, ¿qué condición debe tener un país para generar el interés de que inversionistas inviertan en la República Dominicana? Seguridad jurídica, un ambiente de fortalecimiento institucional. Y ahí te respondo que en apenas 4 años nosotros pudimos generar en el entorno internacional un ambiente donde la gente y los inversionistas que no ponen su dinero donde no hay seguridad miraran a la República Dominicana. Obviamente, eso es una muestra de cómo se está guiando el país. La llamada lucha contra la corrupción, ahora que tocas esa tecla. Exacto. Tuvo que ver, es decir, tenía un interés el presidente Luis Abinader en que se diera a conocer hacia afuera que se tenía un tema contra la corrupción precisamente para enviar una señal de seguridad jurídica. Correcto, eso es así. Y serio, porque persecuciones políticas hubieron en el pasado. Pero fíjate que el resultado con números, porque fíjate que yo no estoy siendo mezquino. Todo el mundo ha contribuido para estar donde estamos hoy. Pero, como lo dije anteriormente, el partido de oposición hoy
cometió el peor error. Se desvió de lo que la gente esperaba de ellos. Hicieron muchas cosas que no se pueden repetir nunca en la República Dominicana. Yo te pongo un ejemplo que yo en el Congreso, cuando fui legislador, siempre pedía que se introdujera en las cámaras el estado de recaudación e inversión de la renta, que nunca se hacía, ahora se hace. Igualmente, perdón que estoy medio agripado. Igualmente, las cuentas por pagar, donde cada año, y el último año, 2019, recuerdo, que se fueron 60.000 millones de pesos en cuentas por pagar sin ningún sustento. Y la mayoría de casos que se tienen en la justicia, cuando los revisas, son de esas cuentas por pagar. Ya hoy eso es cosa del pasado. Entonces, claro que sea, Neudi, ese modelo y esa visión del presidente de una justicia independiente, de la transparencia, ha generado este ecosistema que nos permite hoy tener un crecimiento económico de un 5%. Mira, y en un modelo económico que es un modelo económico, un híbrido, porque en otra ocasión yo hice un recuento yéndonos a la historia desde el modelo liberal con Adam Smith, David Ricardo, luego de la Gran Depresión en los Estados Unidos del año 29, el modelo keynesiano, que fue el que se implementó de pleno empleo, inversión pública. Luego de esa recesión del propio modelo keynesiano, entonces vienen los Chicago Boys, Milton Friedman, el neoliberalismo, y se trae entonces por los moños luego en el 2008 con la gran crisis el modelo keynesiano de nuevo también. O sea, aquí tenemos un híbrido, una economía muy particular, y hoy hay muchos que ya están hablando de la escuela austríaca de Carl Menger, y Carl Menger tiene Hayek. El costo el precio donde la teoría del precio, ¿no? No es conforme al costo de producción, sino a lo que la gente tiene. Al valor. El valor, en la teoría del valor, correcto. No es lo que cuesta hacer este micrófono, sino lo que Neudi y Melvin están dispuestos a pagar por él, que es la teoría principal de Menem y la escuela austríaca. O sea, aquí hay un híbrido, de manera que pienso que el país marcha bien, que nosotros tenemos el compromiso de continuar mandando ese mensaje de que en nuestro país, y es mi sueño, que siga la República Dominicana, que es el mejor país del mundo, donde tenemos de todo, donde nosotros tenemos recursos naturales. Y cuando se habla inclusive, Neudi, del tema de las tierras raras, es una gran oportunidad para nosotros hacer, fíjate que yo soy un abanderado de la sostenibilidad del medio ambiente. Próximamente vamos a firmar un acuerdo precisamente en este mes, que es el mes del Día Mundial del Agua, marzo, el que viene, de nosotros proteger nuestras cuencas, de evitar las desertificaciones, que son cuando se talan los bosques biodiversos que generan el ecosistema en el subsuelo para garantizar las aguas en tiempo de estiaje para alimentar nuestros ríos. Eso está clarísimo. Ahora, debemos de aprovechar nuestros recursos naturales. Esa tierra rara, lo primero que me llega a la mente, porque también nosotros tenemos que crear las condiciones para que la gente entienda, número uno, que cualquier trabajo que se haga de explotación minera debe obligatoriamente de contar con todo el cuidado medioambiental, ¿no? Número uno. Número dos, que cualquier compañía que vaya y esté dentro de un desarrollo de esa naturaleza, cotiza en bolsa. Nadie se va a equivocar a crear un daño medioambiental, porque obviamente eso no le conviene a nadie. Y número tres, ¿qué se va a hacer con eso cuando eso se monetarice? De repente, pero ¿qué es lo que va a hacer el gobierno con esas tierras raras? Tú lo ibas a decir. No, primero, hacer todo el proceso. Ese es lo que yo pienso. Y yo lo he hablado con el presidente. Y yo, mira, la carretera de 4 carriles Baní-Barahona, un ejemplo, que es una carretera que está pendiente y tú vas de Baní a Barahona en 2 carriles. Y cuando hay un día festivo, eso es terrible. Ahora, una carretera también del 15 a San Juan de 4 carriles,
Eso es una bendición. Pero el viaducto de Barahona hacia Pedernales, con ese desarrollo que tenemos, que yo lo que veo es un viaducto en el derrumbado de Paraíso, incrustado en el mar por fuera, eso cuesta dinero también. Sí. Pero tú te fijas otra cosa. Mira, yo siempre he creído, este país tiene de todo y tenemos que seguir aprovechando. Y siempre se ha hablado de la red ferroviaria. Hace 10 años más o menos había un estudio que andaba como 5,000 millones de dólares el tren Santo Domingo. Hablo que eso hay que reevaluarlo, ¿no? Porque los precios son otros hoy en día. Pero imagínate una gran central en Santo Domingo con un tren de Santo Domingo a Montecristi, de Santo Domingo a Punta Cana, de Santo Domingo a Barahona, donde tú puedas tener, porque cada vez que hay una idea grande, siempre hay obstáculos. Recuerdo cuando Joaquín Balaguer, y eso lo oigo narrando, habló de la Luperón. Aquí se armó un escándalo que no se puede hacer la Luperón o la 27 de febrero o la Yaput 2000. Ahora otra cosa importante. En estos días se presentó el CCN presentó un documental del Pico Duarte. Imagínate a Neudi y Melvin que nosotros podamos tener un teleférico La Vega, Jarabacoa, Jarabacoa, Manabao, Pico Duarte. Al Pico Duarte van 3,000, 4,000 personas semanal, acá de un fin de semana, sin ningún tipo de condición, en burro, en mulo. A pie. Sí, y las mujeres no tienen dónde poder hacer sus necesidades, todo es a la intemperie. Imagínate que tú pongas un teleférico donde tú puedas subir al pico más alto del Caribe el mismo día, ir y bajar y allá tener un espacio donde se pueda la gente, un restaurante, todo eso son cosas que con recursos, independientemente de las necesidades que tenemos, tú dices, bueno, hay muchas necesidades, sí, pero tú vas a garantizar que esa zona se desarrolle y que los millones de turistas que van a venir a ver eso es algo pero sin precedentes. Le estás dando una idea a David Collado. A tu colega. Yo pienso partido. No solo, yo estoy hablando no solamente mi visión en términos de comunicación vial, en términos de desarrollo del país, un concepto económico. Yo estoy hablando cómo yo veo la República Dominicana y obviamente las ideas tú las tienes, pero las ideas son para compartirlas y para que todos, porque yo pienso que la República Dominicana, y es lo que anhelo, debe llegar a un punto que temas fundamentales de garantía del desarrollo, no importa quién venga, nosotros tenemos que tener un código que hay que hacerlo, porque el país está por encima de todos nosotros. Una agenda país. Claro, hay temas. Nosotros no podemos permitir que este país no siga creciendo un 5%, un 6%, un 7%. Nosotros tenemos que enfocarnos en duplicar nuestro Producto Interno Bruto al 2036. ¿Cómo se logra eso? Haciendo proyectos de infraestructura que permitan que nuestro país pueda ser aprovechado y que nosotros, eso va a traer desarrollo, va a traer riqueza, obviamente va a traer más inversión. Las encuestas, han comenzado a salir las encuestas y se están enfocando en los candidatos del PRM. Da la impresión de que en el 28 no habrá un gran obstáculo para que el PRM siga en el poder. Bueno, ahora, veo encuestas que dan, por ejemplo, a Yayo, candidato de Más Crecimiento. Veo encuestas que hablan de David Collado en un indiscutible primer lugar. Tú has hablado del tema, si se quiere, institucional y por ley, en fin, pero las encuestas están ahí. ¿Cómo tú reaccionas a todo esto? Antes de usted responder, cabe mencionar que esa pregunta es una pregunta codiciada por muchos medios que querían sus impresiones. No solamente va a llegar a la masa, sino que va a llegar a varios medios de comunicación que anhelan saber sus pensamientos sobre esas encuestas. Las encuestas son herramientas que se utilizan para mirar el escenario actual conforme al interés que se tenga de lo que se quiera conocer en X momento. De manera que todas las encuestas son buenas
Y como te digo, mientras las estrategias políticas se enmarquen en encuestas, en cosas que son propias de los procesos, entiendo que eso no genera ningún tipo de inconveniente para mantener un ambiente como el que la sociedad dominicana está esperando del liderazgo emergente de nuestro partido. Mis compañeros son gente buena, gente que están haciendo un gran trabajo. Los compañeros dicen que van a competir contigo. Son gente buena. Carolina, David Collado, todos, San Lobatón. Todos son gente con buenas intenciones. Lo que va a definir mañana, es mi punto de vista, va a ser lo que cada quien tenga en su cabeza y lo que la población valore como no solamente lo que tú puedas tener en la cabeza en todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo del país, sino la seguridad de que lo que estamos diciendo se pueda hacer. Y eso en su momento se va a discutir y va a ser una fiesta totalmente democrática donde las bases de nuestro partido tendrán la oportunidad de decidir cuál de nosotros va a ser su candidato. Y de verdad, mira, eso... A mí me hicieron esa pregunta privada un día que salía una encuesta y no me incluyeron. Y yo le mostré, yo tengo un Wood que me mide el sueño y todo. Yo relajando le dije al amigo que me decía, mira ahí, ¿cuánto está el estrés? 0 puntos, ya te dije. O sea, no, esas son herramientas que válidas mientras no sea un debate. Ahí voy. Un debate a lo personal, a denostar al compañero, eso todo es válido. Ahí voy, esa es mi pregunta. Sí. ¿Saluda la idea, Wellington Arnaud, de participar en un debate interno entre los precandidatos o presidenciables del PRM? Que es obligatorio. Después que el presidente Luis Abinader dio ese mensaje que pareciera abstracto en algunas mentes, en el sentido de que el mensaje pudiera verse así, pero fue poderoso, fue un mensaje poderoso. Todo el que quiera, por eso hablo de los tiempos, hay que respetar los plazos conforme a la ley y en su momento ya llegará la oportunidad de hablar más abiertamente de todo, ¿no? Ahora, después que el presidente Abinader, con una ventaja obvia, que aquí se sabía que era el candidato que iba a repetir, fue un debate presidencial y inclusive le dio la oportunidad a los demás que se expresaran. Entiendo que eso es un aporte a la sociedad dominicana y los partidos políticos también deben de asumir eso. Y eso va a ser lindísimo, que todos podamos hacer un debate entre nosotros y plantear lo que pensamos en materia de educación. Le gana fácil el candidato del PRM a virtualmente Leonel Fernández, el candidato de la oposición. Siempre y cuando mantengamos nosotros los pies sobre la tierra, siempre y cuando sigamos dando respuesta a este pueblo de que nosotros estamos administrando para mejorar la calidad de vida de la gente. Siempre que tengamos eso claro, no tengo la menor duda de que nosotros vamos a seguir dirigiendo los destinos del país para que esa transición segura de este proceso de cambio y de transformaciones que ha tenido la República Dominicana, la gente lo valore. Porque al final es la gente que va a decir. Ahora, si nosotros perdemos de vista esa responsabilidad, no tendremos ninguna oportunidad. Por lo tanto, entiendo que el partido está bien guiado sobre el liderazgo del presidente Luis Abinader y que también él asumirá la presidencia del partido en el año 2026. Esto es una muestra de su compromiso de poder arbitrar el... ¿Quién es el actual presidente del partido? El actual presidente es una estrella, José Ignacio Paliza.
Lo conozco hace más de 20 años. Cuando fui presidente de la juventud, que él trabajaba con Ramón, nosotros le dimos su oportunidad en la juventud del partido. Como todos pasaron por la dirección mía de la juventud. O sea, somos amigos de hace muchos años. O sea, eso garantiza. A veces la gente tiene miedo. No, que en el PRM puede haber algún tipo de inconveniente. Como decían que el PRM no iba a repetir tampoco por la historia. Digo el PRM porque venimos del PRD. Y demostramos que vencimos ese fantasma de que el presidente Luis Abinader lograra reelegirse. Y también de que las luchas internas van a generar división. Eso es imposible. Eso es cosa del pasado. Aquí se hará un proceso democrático donde ya hay experiencias. El presidente Abinader compitió con Hipólito y conmigo en el 19, compitió ahora en el 24, para el 24, y así habrá una competencia en el 27, sin ningún tipo de problemas. Vamos a un proceso de convención y ahí el partido se va a unificar con su candidato, siempre y cuando a Neudi Melvin nosotros mantengamos esa valoración, esa validación con el pueblo dominicano, que depende 100% al nivel de compromiso que tengamos todos desde la administración pública. Harías, ya para cerrar, lo que hizo Danilo en su momento, renunció y se fue a trabajar su proyecto. Todos lo vamos a hacer. En el momento ya que conforme a la ley se abra, ya todos tenemos que dedicarnos a ese proceso. Incluso Carolina. Bueno, Carolina entiendo que como es alcalde, no tiene una posición ejecutiva, sino que fue electa. Entonces ella tendrá que hacer un proceso de licencia. Tomar una licencia sería. Me imagino, porque eso ya hay que ver conforme a la ley cómo lo hace. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad, Neudi y Melvin. Espero estar pronto por aquí. Claro. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento. Así que emprendedores, estudiantes, universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Resort